Buenos días a todos. A nombre de la Iglesia Verid y un servidor, les mando un saludo fraternal en el amor de Cristo. El día de hoy, la meditación lleva el título ¿Acaso Dios crea la incredulidad en el hombre? Basada en el libro de Romanos, capítulo 9, versículos 9 al 13. A lo largo de estas meditaciones, hemos venido hablando de la soberana voluntad de Dios y cómo Él tiene el control de todas las cosas. También mencionamos que el hombre perdió su libre albedrío, así como también la libertad moral de elegir creer en Dios y obedecer sus mandamientos. Ahora vamos a tratar un punto que tiene que ver con la difícil doctrina de la predestinación, ya que para muchos les provoca cierta incomodidad, llevándolos a pensar que Dios es injusto. Pensemos por un momento. Si Dios tiene un conocimiento previo de las personas que va a elegir, ¿elige también a quienes van a ser incrédulos? ¿Podemos pensar que hay doble predestinación? El tema de la predestinación es un tema difícil que muchas personas prefieren no creer o simplemente ignorar, ya que presenta muchas interrogantes. Un ejemplo sería, si Dios predestina a unos para la salvación, ¿predestina también a los demás para la condenación? Esto nos llevaría a formularnos otra pregunta. ¿Acaso es Dios el autor de nuestros pecados y nuestra incredulidad? Pero vayamos a nuestro pasaje de hoy y analicémoslo para tratar de desentrañar estas difíciles preguntas. Dice así: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni el bien ni el mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Cuando Dios prometió a Abraham que su descendencia sería tan grande que no podría ser contada, lo hizo para el hijo que tendría con Sara y no con Agar la egipcia. Esto quiere decir que no toda la descendencia de Abraham sería, aunque fueron hijos biológicos de él, incluida dentro del pacto, ya que en el único que descansaría esta promesa sería en Isaac, hijo de Sara y de él. Solo a través de él se extenderían las promesas del pacto. Esto quiere decir que no todos los hijos de Abraham formarían ni forman el Israel espiritual, que es el pueblo elegido por Dios. De manera similar, aunque de una forma más marcada, sucedió con los hijos de Isaac, porque no solo eran hijos de diferente mujer, sino de una sola, y además eran mellizos. Este es uno de los pasajes que nos dejan ver de manera muy drástica la predestinación, el cómo Dios elige a unos y a otros no. En el caso de Esaú y Jacob, aunque compartían la mayor cantidad de parecido en su naturaleza, Dios hizo una pequeña distinción para llevar a cabo sus propósitos. Es aquí cuando nos preguntamos,
¿Existe la doble predestinación? ¿Acaso Dios eligió a Jacob para creer y a Esaú para ser incrédulo? Para esto, recordemos que cuando nuestros padres obedecieron comiendo del fruto prohibido, toda la humanidad quedó destituida de la presencia de Dios y el justo castigo era la muerte. Y en ese momento, el hombre se convirtió en enemigo de Dios y por consecuencia, incrédulo de cualquier asunto que se refiera a Él. Por tanto, no existe la doble predestinación, simplemente el hombre se convirtió en un ser que no es capaz de creer en Dios. Dios no eligió a Jacob por sus buenas acciones, porque cuando estaban en el útero de Rebeca, todavía no habían hecho nada bueno ni malo. Por otro lado, sabemos que Dios es omnisciente y conoce todo aquello que va a pasar en la vida de un hombre, pero tampoco es en base a esto por lo que eligió a Jacob sobre Esaú, como tomando en cuenta las buenas acciones que iba a hacer en su vida, sino que lo eligió para que a través de él fuera demostrada su supremacía y su propósito de salvación para su pueblo. Debido al pecado original, todos merecíamos justicia, todos merecíamos la muerte, pero Dios, que es rico en misericordia, decidió tener gracia imputando la justicia de su Hijo en sus elegidos. Entonces, podemos afirmar que aunque a algunos da misericordia, a otros da justicia. Él no está obligado a tener misericordia por toda la raza humana, porque entonces ya no sería misericordia. Y esto no hace a Dios injusto, ya que su sentencia para el ser humano por su desobediencia es la muerte, y por tanto es justo que el hombre pague por sus pecados. Pensar que Dios es injusto sería una abominación. Otro punto difícil se encuentra en el versículo 13 que dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Este versículo nos lleva a formular una pregunta. ¿Es capaz Dios de aborrecer a un hombre? Por supuesto que no. Dios es amor, lleno de misericordia y bondad. Pensar que Él puede aborrecer a una persona es inconcebible. En Él no existe el pecado y por tanto no existe ninguna posibilidad de que en Él entre el pecado y por consecuencia no existe tampoco ninguna posibilidad para que tenga emociones de odio. Cuando recordamos que Dios mandó a Moisés ante Faraón para sacar a su pueblo de Egipto, leemos en Éxodo 10:27, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Vemos que dice que Dios endureció el corazón de Faraón, pero recordemos que en la Biblia encontramos muchos antropomorfismos para que nosotros podamos entender lo que Dios nos quiere decir. Pero tanto en el caso de Esaú, que dice que aborreció, así como también el hecho de que endureció el corazón de Faraón, lo que en realidad hizo Dios es no influenciar en sus corazones, dejándolos actuar conforme a su naturaleza caída. Concluimos entonces que Dios no es autor del pecado, tampoco es autor de la incredulidad del hombre,
ya que éste vive en el corazón de los hombres desde el momento de la desobediencia de nuestros padres al comer del fruto prohibido. Tampoco hizo doble predestinación al elegir a unos para creer y a otros para no creer, sino que Él actúa de acuerdo a su soberana voluntad, su supremacía y sus propósitos de salvación. A Moisés le dijo: tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Éxodo 33:19. Gracias por su atención. Hasta luego.